Bueno, ya están todos nuestros participantes de Pandemia Infodemia. Voy a empezar introduciendo a Alberto Escorcia, el cual va a ser nuestro panelista y moderador. Alberto es un investigador y blogger en movimientos en red y tecnocensura. Ha sido consultor en la ONU, UNESCO, VA, UNAM, ITESO, UAM, entre otras instituciones, sobre temas específicos de la algoritmocracia y redes sociales. Coordina actualmente Lo que sigue TV y colabora con medios internacionales documentando temas como fake news y manipulación. Los dejo con él. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar este panel acerca de esta guerra de desinformación en medio de la pandemia por el COVID-19. Tenemos a Juan Manuel Casanueva de SocialTIC, a Cindy García de uno de los esfuerzos más complicados que hay hoy en día, que es de verificar, ella es de verificado. Y tenemos varias preguntas en el aire. Estamos en medio de una inmensa pérdida de libertades en pos de la contingencia sanitaria. ¿Cuál es el riesgo ahora que las grandes naciones han optado por la vigilancia masiva, Manuel? ¿Crees que vayamos a recuperar esas libertades después de que pase esta cuarentena global? Oigan, muchas gracias por el espacio y la pregunta. A ver, primero hay que identificar qué tipo de vigilancia masiva estamos hablando. Estamos hablando de la vigilancia masiva que hacen las empresas, que justamente tenemos todos nuestros datos y nuestra actividad digital, ya sea a través de nuestras cuentas de correo electrónico, redes sociales o sistemas operativos en nuestros teléfonos. O estamos hablando de vigilancia masiva estatal del aparato del Estado, o estamos hablando de vigilancia masiva de aspectos también de agencias que podrían tener algún tipo de interés político, social, de control social, que buscan identificar qué es lo que estamos haciendo las personas para poder modificar las narrativas, la información, para poder influenciarlos de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, estamos en una dicotomía como ciudadanos, ciudadanas, en donde pues estamos recibiendo información de todos lados, de todas las fuentes, y muchas veces es muy difícil identificar cuál es la fuente de desinformación y cuáles son las intenciones. Lo que tratamos de fomentar, por lo menos desde SocialTIC, mucho en esta lógica tan compleja en la que vivimos, es que vayamos identificando, uno, qué información generamos, a quiénes le damos esa información y poder controlar esa información en cuanto a qué servicios utilizamos, qué descargamos en nuestros teléfonos y cómo configuramos estos servicios para decir, bueno, quiero yo darle la información sobre mi ubicación a la app del gobierno o a la app del chat o la app de redes sociales. Quiero que me lean todo lo que escribo en mi chat para que me den información o publicidad al respecto, sí o no. Tenemos este control. Y el otro aspecto fundamental es que hay que tener las antenitas bien alertas para identificar, bueno, si nos están escuchando todas esas empresas y algunos otros grupos nos están estudiando, ¿qué de los mensajes que nos dicen buscan tener alguna otra intención más allá de las que posiblemente podríamos considerar como cívicas? Claro, por supuesto. Entonces hay que ver qué puertas abrimos y cuáles cerramos en este nuevo mundo con estas nuevas fronteras, ¿no? Cindy, han cambiado las figuras de autoridad en cuanto a la información. Esta pandemia, se dice de algunos expertos, que está acelerando procesos, y ahora el tener una bata, el tener un premio Nobel, el tener ciertas supuestas credenciales, te autoriza a difundir cierto tipo de información que, aunque sea falsa, pareciera que tiene un nuevo cargo de autoridad. ¿Cómo han visto ustedes desde verificado este nuevo fenómeno de comunicación en la desinformación? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues definitivamente cambia constantemente la situación que vimos, por ejemplo, con Eugenio Derbez, un comediante que pues difunde información de alguna forma engañosa y también verdadera en un mismo mensaje, pues hace
por ejemplo, creer que realmente las autoridades nos están mintiendo totalmente, que no debemos de creer en absolutamente nadie porque pues viene una figura que es reconocida por todo el país y pues viene a decirnos la verdad porque nos está mintiendo, porque es un amigo médico supuestamente, le mandó un WhatsApp que tenía toda la información real del mundo posible, ¿no? Entonces, pues obviamente eso daña mucho de la emergencia que tenemos y pues complica la situación. Porque realmente fue un mensaje que en su esencia o que fue una cadena de WhatsApp que recibió, que hemos visto y hemos documentado que su información o parte de esta información ya estaba documentada por medios serios, como lo era el Z de Tijuana, que tenía alrededor de 3 semanas documentando estas problemáticas de insumos en los hospitales de Tijuana, pero hasta que no lo dijo un comediante con información engañosa fue que toda la gente que saltó con sus mensajes virales y es cierto. Entonces, definitivamente están afectando la situación en todo, ¿no? Hemos visto este premio Nobel que si no pues se contextualiza el hecho de que supuestos expertos nos están dando información que no es confiable, pues evidentemente como periodistas estamos fallando al emitir esta información a la gente que en primera instancia nos cree o cree a estos medios. Lo vemos con este premio Nobel que se descontextualiza de que realmente en los últimos años ha brindado información que no es correcta, ha brindado información que no tiene un sustento científico. Hemos visto también médicos que le dijo la mamá de una amiga, que le dijo el compadre de no sé quién, y vemos también una tendencia en los audios de WhatsApp, vemos una tendencia en que no dicen de dónde son, no dicen sus nombres completos. Se carece de bastante información, pero como también la población está ávida de información, es por eso que también vemos esta confusión y estas problemáticas surgen, ¿no? Claro. Es claro. Ajá. Hay algunos expertos, perdón que te interrumpa, que Sí, no pasa nada. dicen que las teorías de conspiración y las noticias falsas crecen cuando hay muchos vacíos, es decir, que la verdad no puede explicar. ¿Crees que estamos ante eso? Sí, digo, definitivamente, al menos, por ejemplo, en un estudio de Reuters que publicó la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y en conjunto con Oxford, encontraron que el 59% de las noticias falsas reconfiguran información verídica para transgiversarla y el 38% de estas noticias se inventan totalmente por completo. Entonces, y esto fue en una muestra de 2.871 artículos que analizaron la International Fact-Checking Network, esta organización de verificación de datos a nivel internacional, y con herramientas de Google. O sea, y fue un estudio o un análisis que se hizo simplemente de enero a marzo del 2020. ¿Cómo, o sea, cómo evidentemente es tanta información la que hay que la gente quiere saber, o sea, quiere saber la realidad, pero no tienen, esta gente busca sacarla de donde sea. Vimos, por ejemplo, también un otorrinolaringólogo de aquí de Monterrey, de donde surge verificado, diciendo que con una pistola de aire, con aire caliente, puedes matar el virus en tu nariz. Y no, o sea, también nos sorprende, nos indigna, porque eso apela a las emociones,
pero definitivamente él no es un especialista que está científicamente comprobando que está pasando algo. No es un especialista, no está investigando la situación de cerca, no tiene un fundamento científico, y eso debemos de evidenciarlo como periodistas y como gente en general, ¿no? O sea, Claro. decir, ¿en qué te estás basando para decir las cosas? Y no me importa si eres un otorrinolaringólogo o si eres un enfermero, si el enfermero tiene las pruebas suficientes para decirme que es tal o cual verdad, o sea, es ahí donde podemos fundamentarla y verificarla y al final tener una información confiable. Claro. ¿A quién creerle, Manuel? ¿Cómo lo hacemos para creerle? ¿Qué protocolos? ¿Qué recomiendan ustedes? Antes de eso, nomás precisar que en todo contexto de crisis es natural que las personas necesitemos certidumbre y tengamos mayor necesidad de consumir información, y sobre todo información que nos haga sentir bien. Y en contextos de crisis, muchas veces la información no nos hace sentir bien. Por lo tanto, la puerta, o sea, como humanos, abrimos más la puerta a cuestiones que nos llenan emocionalmente en lugar de pues, las malas noticias que tienen que ver en este contexto con una epidemia, que desde enero nos están diciendo que las cosas van a ir muy mal. Entonces, o sea, que nos den una explicación que nos haga sentir bien, eso sería la... Exactamente. Entonces, esos son momentos donde somos más vulnerables de manera natural a recibir y a consumir noticias falsas que nos enganchan justamente con mensajes como la cura o cómo podemos prevenir la enfermedad o cómo podemos justamente sentirnos seguros en un contexto de incertidumbre. ¿A quién creerle? Y es una combinación muy difícil. Tenemos que creer, obviamente, a las fuentes confiables, a quienes nos están argumentando con base en evidencia. Si estamos viendo datos, a quienes están identificando cuáles son las fuentes justamente de esos datos y quienes están pudiendo enmarcar y contextualizar la información. No obstante, si nos ponemos del lado de quienes están emitiendo esa información, sean autoridades de salud o personas que están analizando o reportando noticias, tienen un rol mucho más complejo, porque tienen que tener los datos correctos, la evidencia al respecto, y además poder atraer a la gente de una manera cotidiana cuando estamos en un momento de crisis y de necesidad también de sentirnos un poquito mejor. Muy bien, ahora para los dos quisiera tener aquí su punto de vista respecto a un tema. En México ya lo vivimos desde 2009. El punto más alto de la guerra de los bots fue con Ayotzinapa y las elecciones de 2018. Pero anoche, por ejemplo, se dio un fenómeno en el que se difundió una noticia falsa global en que había miles de pájaros muertos amaneciendo en Europa, en Turquía, unos decían que era España, Italia. Y cuando nos pusimos a analizar aquí en lo que sigue, qué era lo que estaba pasando, pues eran millones de bots los que estaban difundiendo solamente una foto, tergiversando, pero haciendo pasar que la situación había empeorado en España, ¿no? Después otra noticia falsa sobre un confinamiento en China, en la frontera con Rusia. Les hago esta pregunta: ¿cómo entender esta enorme infraestructura detrás de estas campañas de desinformación? Les pido un minuto cada uno para explicar esto. Adelante, Juan. Cindy. Y eso, bueno, yo creo que el contexto de desinformación siempre ha existido, ahorita sí, en redes y en espacios digitales es masivo. Entonces no es nada nuevo, pero lo que sí es que hay fuentes y motivaciones y grupos detrás para poder distraernos o irnos a hacer pensar en diferentes aspectos. Creo que esto no va a detenerse y muchas veces cuando tenemos estos debates sobre desinformación, pues hay que apelar desde nuestro punto de vista posiblemente más hippie a la ciudadanía, más que a los controles. ¿Quién va a controlar qué se publique, qué no se publica? Muchas veces cuando llevamos a esa conversación acabamos teniendo más miedo, ¿no? Porque teníamos más miedo de que podría controlar, sea gobierno o alguna otra empresa, a un particular. Mejor mantengámoslo abierto y con mucho fake que controlado. Pero desde el lado de la ciudadanía, lo que sí tenemos que ir, y creo que sí hemos empezado a evolucionar, es a identificar
esto como una realidad, no caer en cualquier desinformación, mensaje, e inclusive de manera social, avergonzarnos cuando compartimos, cuando caemos en una noticia falsa y empezar a hacer esa presión social para decir, usted cayó. Mucho como otros aspectos cívicos han evolucionado. Nadie quisiera hacer algún tipo de acción en la calle como tirar basura, escupir, porque es mal visto en la sociedad. Lo mismo eventualmente está pasando en algunos círculos y lo debemos de promover quienes tenemos más noción sobre la desinformación dentro de espacios como WhatsApp, algunos otros chats y nuestras redes sociales, donde no quisiéramos ser esa persona que compartió la desinformación. ¿Qué aprendemos de 2018, Cindy? Evidentemente hay muchísimas estructuras detrás de esto, las políticas, las económicas. Hay quienes también lo hacen por diversión. Y eso, pues es necesario que haya responsabilidad en quienes informan como medios. Me sorprendía cómo le damos espacio también, o los medios tradicionales de alguna forma, a gente que sigue, pues sin creer de esta pandemia, gente que no cree lo que sucede, pero por eso debemos de darles información confiable. Sin embargo, sorprende que en el mismo contexto vemos que surgen estas situaciones virales por trolls, por gente que, te digo, lo hace por diversión o por un beneficio económico y un beneficio político, un beneficio de pues, tenernos pues en otra cosa. Pero vemos también, no nos vamos tan lejos de los pájaros y todo esto, porque también hace unos días salió que en Chiapas estaba una persona, estaban buscando en el pueblo a un hombre lobo, que porque los andaban siguiendo, etcétera, y es como que, y esa, o sea, fue una noticia de un portal de internet que es reconocido y que fue tomada de alguien que se hizo viral en Twitter, que no sabemos si lo hizo por diversión o no, realmente, o sea, se debió haber investigado más, pero por eso estamos también conscientes de que es necesario convertirnos, tanto los periodistas como la población en general, en un verificador de tu comunidad, de tu familia, de tus amigos, aunque les caigas mal, pero, a eso apelamos, a que como población consciente de la desinformación, seamos un verificador no solamente para una audiencia como lo somos en Verificado, que también tenemos series de distintos grupos de colaboración, porque esto no nos alcanza, no nos sobrepasa a los periodistas y los verificadores, y por eso hacemos estas alianzas que lo pueden hacer cualquier tipo de persona y que se pueden convertir en un verificador de tu grupo de vecinos, de tu grupo de amigos, de tu grupo de la familia, que son de los grupos de donde surge esta desinformación. En Verificado y tenemos estas redes con LATAM Chequea, con 32 organizaciones de América Latina y España, donde hay un portal que tenemos distintas verificaciones, otro que tenemos con la organización de IFCN también. Ya hay más, o sea, desde que empezó la pandemia, hay más de 3.500 verificaciones ya realizadas y más de 70 países con los que estamos unidos, y está en 40 idiomas. Entonces, creo que todas estas alianzas nos ayudan, además de la red mexicana de periodistas de ciencia, con la que también estamos colaborando, porque tenemos que aceptar que no somos expertos, claro, los periodistas, para poder combatir la desinformación en una situación de emergencia sanitaria, como lo es con el COVID. Claro, es que a la par de la tragedia humanitaria, la desinformación también es una tragedia colectiva. Entonces, si creamos redes, si le apelamos a la solidaridad y no a la censura, no a lo punitivo,
podemos salir. Sí, ¿cómo lo ves tú, Manuel? ¿Crees que la clave está ahí en la red? Sí, y agregaría un elemento adicional. Creo que quienes más responsabilidad y deberían ser sujetos a cuentas son aquellas personas que son líderes de opinión. Entonces, se vale que mi tío comparta una noticia falsa. Perfecto, su impacto es importante, pero es mínimo. No se vale que un comediante de la talla que ya mencionamos comparte una noticia falsa. Ahí empezamos, ahí es cuando se diferencia la ingenuidad muchas veces de la perversión y muchas veces de las agendas. Entonces, entre más personas con influencia síganle dando rollo a la desinformación, estamos hablando de que ya hay una estrategia para poder llevar la información o distraer a las personas en diferentes ámbitos, ya sea para fines comerciales, políticos o inclusive ideológicos. Entonces, sí, tampoco hay que ser ingenuos y hay que decir, si usted que tiene organización, nombre, trayectoria o muchos y muchas seguidoras, está promoviendo o está llevando la desinformación a otro nivel, debería haber una rendición de cuentas y un escrutinio social mucho más severo. Sí, justamente este caso, Cindy Manuel, el de este comediante que dice que es una broma, pero de pronto hay miles de bots que están amplificando esa imagen de Valentín Elizalde haciéndose pasar como enfermero. Ay, no. Y con esto damos paso a la última reflexión antes de llegar a las preguntas de la audiencia. En esta época de confinamiento, ¿cómo lo hacemos todos juntos para hacer un esfuerzo? Es decir, hay muchas recetas para verificar fake news, pero como decía Manuel y como hemos reflexionado, Cindy, es una época muy emocional, muy intensa. Hay muchos vacíos, hay muchas necesidades, hay muchas respuestas que no se pueden dar. Realmente al virus no se le ha entendido, es un virus nuevo, ningún país estaba preparado. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué pueden recomendar así brevemente para hacerle frente? O sea, ¿cómo alguien, cómo la tía, cómo el tío puede dejar de reaccionar entre esas cadenas de WhatsApp? ¿Cómo podemos dejar de reaccionar ante un tweet? ¿Cómo? Porque incluso hasta periodistas muy profesionales han caído a veces sin quererlo en estas trampas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién quiere comenzar? A ver, Cine. Pues miran, déjenme, les voy a mostrar, a compartir mi pantalla. Esto es, ¿sí la ven? Sí. Esta es el ejemplo claro de lo que podemos hacer. Es una colaboración que le hace frente a la infodemia, en donde podemos encontrar, digo, se los doy eso porque también es en español, todas las verificaciones que hemos hecho a lo largo de estos meses, donde es una base de datos en donde se pueden encontrar estas desinformaciones y es muy fácil acceder como a esta información para poder ayudar a pues desmentir y pues de alguna forma ayudarnos también a verificar la información de una forma más sencilla y fácil, porque pues también las herramientas pues sí las podemos utilizar todos. Son herramientas sencillas como es Google, pues otras cosas que también son necesarias, pero definitivamente necesitamos también poder utilizar estas herramientas para mejor información de todos, ¿no? También otra cosa es, pues digo, puntos fáciles y sencillos que todos debemos ver, de dónde, o sea, las fuentes, aún y sea un tweet, aún sea, de dónde de dónde está esa información. La desinformación, se hacen burbujas informativas y todos los portales están replicando la información
y realmente ni siquiera traen una fuente. Entonces, ve la fuente, ve la fecha de esta desinformación, de cuando surge, haz una búsqueda rápida en Google, en imágenes, también ve quiénes los están publicando, el link, identificar esas cosas básicas y tener estas bases de datos de verificación. Creo que son unas herramientas básicas para pues evitar desinformar y preguntarles a quienes saben, preguntar a los verificadores de hechos, preguntar a quienes están ahí para poder pues un poco discernir de esta información, de saber qué sí creer, qué no creer y ser cuestionador, ¿no? Manuel, ¿nos puedes compartir alguna de las recetas que promueven SocialTIC? Sí, primero hacerle totalmente eco a todo lo que dijo Cindy y promover también que compartan. Si tienen dudas, pregunten. Y se vale preguntarle a alguien a quien más le tengan confianza. Confianza. El de verificación que a mí más le tengan confianza. Nosotros en SocialTIC tenemos ahorita un rol bien interesante con los colegas de Verificovid, donde no estamos haciendo verificación de información, de noticias, pero estamos haciendo verificación de engaños digitales, es decir, aquellas promociones o mensajes o noticias que traen un link muchas veces y que te dicen que te van a ganar el premio o te van a vender la cura o la prueba del COVID, que obviamente es falsa, pero hemos identificado casos que muchas veces buscan robarte tu información personal, lo llamamos phishing, de esos engaños digitales, y también hay casos inclusive más peligrosos en donde hemos encontrado que te instalan virus, y te pueden tomar control, secuestrar información y hasta espiarte. Entonces, la primera recomendación con todo esto es, sí, como dijo Sidney, preguntar, decir, yo encontré algo que se suene raro, que alguien más lo revise. Dos, pues tener todas las sospechas. Si algo sabemos, sobre todo quienes venimos de las grandes urbes latinoamericanas, es tener sospecha en los demás. Tengamos sospecha en los contenidos, ¿no? Y la última es entender cuáles son esos puntitos que nos hacen sospechar. Ahorita en el contexto COVID, y les digo unas reflexiones que salieron ayer y presento rapidísimo una cosa que tengo en pantalla. Sí, por favor. Tuvimos una conversación con algunos especialistas de visualización de datos en Argentina, Colombia y México, y aquí no sé si se vea, Sí, pero hablamos justamente con el tipo de mentiras o engaños que se están haciendo en gráficas, en visualizaciones, narrativas basadas en datos. Denle clic, está ahí la reflexión, pero lo interesante fue que aprendimos a identificar, esta gráfica no me está informando, debería haber otra, tengo cuidado cuando algo se representa de tal o cual manera. Entonces, es una buena oportunidad, además para cachar desinformación, para aprender cómo es que se podría estar comunicando cierto tipo de información. Bien, ahora vamos a pasar, si la audiencia, ya somos más de 40 personas, eso está bastante bien. Gracias por seguirnos. ¿Tienen alguna pregunta para los panelistas? Mientras nos escriben algunas preguntas o comentarios, yo les puedo compartir. Yo he conocido a muchas de las personas que están detrás de estas empresas o agencias que hacen desinformación y justamente su principal objetivo es despertar las emociones, ¿no? Es sembrar esa semillita con un tweet y que se vaya expandiendo con los propios mecanismos de las redes, ¿no? De la propia viralidad. Pero justamente lo que ellos buscan no es convencer o dar elementos de que sea verdad, pero sí elementos que generen una emoción muy grande, que generen ya sea pánico o demasiado entusiasmo. Y aquí tenemos, bueno, Moisés pregunta lo que ya están explicando, ¿no? La receta para identificar noticias falsas. ¿Cuál es la perspectiva que tienen, Cindy, Manuel, del futuro? ¿Qué va a pasar después, cuando pase esta cuarentena? Si es que no hay otra, porque hay algunos expertos que hablan que en octubre puede haber otra. Cindy. Pues miren, otra de las reglas básicas de la verificación es que no podemos verificar el futuro, no podemos saber qué es lo que va a pasar, sino pues apegarnos de alguna forma a aquellos que saben, a los científicos, pues de
de más trayectoria y saber, pues más o menos una tendencia, pero no ser definir, o sea, no definir qué es lo que va a pasar porque realmente no sabemos. Es claro que conforme avance la desinformación o como conforme avance la pandemia y la situación de emergencia sanitaria en México, es claro y se ha notado con evidencia en otros países como lo ha pasado en España y no lo ha confirmado Maldita es, que nos ayuda también a la verificación, es que conforme aumentan los casos, conforme aumenta esta situación de emergencia, aumenta la desinformación. Entonces es algo que pues tenemos que atender, de ser conscientes de que evidentemente va a haber muchas más noticias falsas, mucha más desinformación y que por eso debemos estar alertas a todas estas situaciones. Y que obviamente las cosas cambian porque los científicos están trabajando, los médicos están trabajando y no sabe, o sea, pues puede haber muchas cosas que lo que ahora no es verdad, mañana sí lo es, ¿no? Claro. Entonces tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Manuel, antes de que los contestes, ya llegaron como 5 preguntas. ¿Prefieren que las leamos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, las leo rápido, hago un parafraseo. Josué, ¿desde dónde se emite la desinformación? ¿A quiénes beneficia? La segunda, Vito, ¿qué sucede en cuanto a legislación? ¿Qué sucede si están en un país generando desinformación para Argentina, por ejemplo? ¿Qué legislación hay para la cooperación global para frenar estos temas? Tercera pregunta, que es anónima. ¿Creen que sería pertinente generar cursos para niños de cuarto, quinto, sexto primaria, de educación visual e informativa? La siguiente pregunta, Raquel. Falta mayor capacitación a periodistas y capacitación para las audiencias. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y la última pregunta. ¿El médico de Monterrey es verdadero o no? Ay, ¿Cómo sí, enfrentar, verdad. pero cómo enfrentar las sugerencias o verdades de personas influencias como Trump y su propuesta de que nos inyectemos desinfectantes? ¿A qué cosa tan dramática? Entonces, le podemos responder de manera general a todos. Bueno, seguías tú, Manuel. Claro que sí. Sí, por favor, Y no luego se tú, toquen Cindy. desinfectante. No. No, a ver, voy en algunos aspectos de manera particular. Tengamos claridad y ojalá y podamos eventualmente como sociedad ir identificando que hay diferentes motivaciones para hacer y para generar y esparcir noticias falsas e información, mensajes falsos. Puede ser por razones comerciales. Sabemos que el clic da dinero, entonces hay muchos medios, hay muchas personas, hay muchas empresas que están contratando agencias para buscar clics y generar más seguidores o simplemente monetizar. Hay también motivaciones de aspectos políticos, ¿no? A favor, en contra. Está el mundo polarizado y se nota clarísimo muchas veces con las guerras de hashtags, pues cuáles son las motivaciones políticas. Hay también motivaciones ideológicas. Y les puedo decir a nivel de un paréntesis, el año pasado en SocialTIC recopilamos mucho de las campañas antiderechos que habíamos visto en América Latina e identificamos que varias de las estrategias de desinformación hablaban sobre hechos. O sea, se habían reinventado o habían retomado el lenguaje justamente basado en argumentos y evidencia para decir pues cuestiones que eran basadas en justamente creencias, ¿no? Para argumentar Claro. sus acciones. Entonces, hay orientación muchas veces que están jugando inclusive con la misma lógica de la verificación, muchas veces para desinformar, inclusive, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado en cuanto a cuál es el origen y cuáles son las intenciones de la desinformación. Sí, obviamente se necesita más educación y posiblemente menos educación formal, sino más informal. Mucho de lo que se está hablando hoy en día en la lógica de qué hacemos quienes tienen hijos para educar y para ver cómo se está hablando sobre esta pandemia, es hablar sobre qué es falso y qué no es falso, ¿no? Entonces,
Esto se tiene que trabajar en casa, se tiene que trabajar en los grupos de chats familiares y entre amigos, se tiene que trabajar en formación de periodistas y se tiene que empezar a hacer un juicio, una presión social para quienes, sobre todo en ámbitos periodísticos o de liderazgo de opinión, están compartiendo noticias falsas. Yo, la verdad, y muchas veces dentro de también quienes impulsamos derechos digitales, siempre cuando esos temas se llevan a ámbitos legislativos, nos da más miedo, porque Claro. regresamos a la pregunta, si esto se va a regular, ¿quién va a ser la persona que lo va a regular? ¿Bajo qué criterios y bajo qué instancias, ¿no? Entonces, recordemos que estamos en un Internet abierto y libre, por lo menos en el contexto mexicano, en donde no sé si quisiéramos que de manera formal y a nivel regulatorio hubiera ese tipo de restricciones que generalmente llevan a discriminación y a censura en gran parte de los casos, si no vean a los espacios más autoritarios al respecto. Y termino nomás haciendo una última reflexión respecto a lo que preguntabas al inicio, Alberto. Después de esta pandemia, que por cierto, hay que irnos haciendo la idea que va a ser larga. Esto no va a terminar tan fácilmente y se puede complicar si no nos quedamos en casa. Y va a ser más larga y más difícil para quienes menos privilegios tienen. Entonces, Claro. uno, esto va a ser más complicado de lo que posiblemente vayamos identificando en este momento. Poco a poco vamos identificando que hay más angustia, más sensibilidad, más emociones difíciles de manejar y que más bloquean contextos racionales y explicativos de información. Y va a durar varios meses, ¿no? Entonces, vamos viendo esta etapa, así como los epidemiólogos lo están viendo por fases, del lado de la desinformación y de la comunicación hay que verlo también por fases y poco a poco. Yo espero que cuando todo esto termine, hayan ganado los argumentos y no el populismo. Claro. Si hacemos una reflexión muy, tanto personal o a nivel de grupos de estudio, podemos ir identificando cuáles son las posturas políticas a nivel de tanto decisiones de salud pública como también mensajes y apariciones en público, quienes están diciendo que para fines políticas, hago guiño, guiño a la familia regia que está por allá, y quienes igual y sí están haciendo mensajes y tratando de hacer una comunicación posiblemente más entendible, pero con bases científicas. Algo que puede ser muy bueno o muy malo, dependiendo de lo que uno apoye, es que después de que todo esto termine, hayan ganado los mensajes populistas y antiderechos y que puedan cerrar las libertades civiles. Y donde cuando la gente haya dicho, qué bueno que no pudimos hacer tales cosas y qué bueno que nos restringieron y qué bueno que no fue y que estuvimos limitados como sociedad para expresarnos, salir a la calle, decir, tomar decisiones y necesitamos un monarca o un dictador como representante de gobierno y no algo más abierto y democrático, ¿no? Entonces, Claro. el balance que esta crisis tenga en materia de derechos va a ser algo que tendremos que revisar en varios meses. Sí, justamente, Manuel, es algo que tenemos que reflexionar. Cindy, ¿cuáles son tus reflexiones a estas preguntas? Además, debo decirte que han llegado dos preguntas para ti. Una de Jesús Bernal que dice, Cindy, en este sentido, ¿hay iniciativas para tratar de regular las fake news? ¿Existen protocolos para los medios de comunicación en este sentido? Y la otra pregunta es el tema de Monterrey, del médico. ¿Nos puedes contestar estas dos y también tus reflexiones sobre esto? Tenemos 10 minutos más. Después de la intervención de Cindy, hacemos una reflexión general. Y gracias por tanta participación en la audiencia. Digo, definitivamente, aunque no hay una reglamentación súper restrictiva, sí tenemos, o sea, la tenemos tanto con una responsabilidad periodística como también constitucional. El hecho de que abiertamente TV Azteca haya llamado a no atender como sea las instrucciones de una autoridad sanitaria, es una gran responsabilidad el decirlo, ¿no? Definitivamente eso debe de pues, tener un cauce legal, pero también no podemos hacer restrictiva o totalmente
todo lo que circula en redes sociales ni en los medios de comunicación, porque nos vamos al otro lado de, pues, hasta dónde vamos a censurar, hasta dónde se va a censurar, quién va a revisar todo esto, ¿no? Y quién va a definir qué se puede decir y qué no se puede decir. Definitivamente me uno a las reflexiones de Juan en toda esta situación, pero también los periodistas debemos ser responsables. Los medios han dejado de un lado la capacitación de sus periodistas, todo quieren que sea rápido, todo quieren que la información esté ya al instante, y eso hace que evidentemente la información no tenga la calidad que se requiere para las audiencias. Motivaciones ideológicas, obviamente, motivaciones políticas, han surgido cientos de ejemplos. En el caso de un senador muy importante de la República que es y que surge de Nuevo León, hemos evidenciado una serie de declaraciones falsas. Verificado se dedica a hacer una revisión de estas declaraciones de la opinión pública, más bien de las personas que tienen voz pública, y por eso lo hacemos, porque obviamente estas personas tienen un fin político que al final el definir qué es lo que quieren que sepa la audiencia, pues al final hace daño. Al principio de cuando empezó toda la situación de los casos en México y en Nuevo León, este senador decía que se estaban subrepresentando los casos, que él tenía evidencia, y cuando se le cuestionó y le cuestionamos de dónde sacaba esta información, él dijo que de redes sociales. Pero dijimos, ok, está bien, pero ¿dónde está la información fundamentada? No, pues yo tengo un Excel, y es como que, pues entonces, o sea, ¿a quién le creemos? Ahora que está subiendo evidentemente la curva epidémica, porque aquí en lo que respecta a Nuevo León se tomaron medidas semanas o días antes de lo que se había recomendado a nivel nacional. Ahora pues la gente ya no está atendiendo estas recomendaciones, quiere salir, y se repunta la curva aquí en la entidad con casos que se definen de hospitales privados, y entonces ahora los medios están diciendo, los medios locales, que en realidad están aumentando la cantidad de casos, y que todos creen que es una mentira otra vez del gobierno. Entonces, eso, si realmente lo vas a decir como medio o como un funcionario público o como alguien que tiene una voz pública, tiene que probarlo, y nosotros como audiencia debemos exigir información confiable, información que sea verificada e información clara y real en donde yo pueda decir, sí te creo o no te creo, porque evidentemente estás apelando a una emoción, y ahorita pues dicen, no, pues evidentemente si nos están mintiendo, pues yo me voy a salir a la calle y no me importa que más médicos y enfermeros estén muriendo. También hay educación digital. Verificado nos dedicamos también, de hecho, esa es nuestra mayor fuente de ingresos, porque no recibimos ingresos de gobierno, sino estamos educando digitalmente a niños, escuelas, universidades, a periodistas también, para que también hagan sus propias unidades de verificación. Hemos realizado verificaciones a los discursos de ciertas regiones del país en las que nos hemos unido para que obviamente esta desinformación no siga. Y en el caso, por ejemplo, de que comentaban del médico regiomontano, sí, el médico revisamos que existe, que tiene una cédula, por más que se quisieron o sea, que el Consejo de Otorrinolaringología al que pertenecía se quiso deslindar de él. Realmente él tenía 2 cédulas validadas por la autoridad federal, entonces, y pues por las universidades a las que perteneció y donde realizó esto. Él bajó su video, pero se requiere también una disculpa pública, o también, o sea, tanto de nosotros cuando fallamos en emitir información como periodistas, y el reconocer que somos humanos, que tenemos errores, que hay errores también en
en lo que emitimos a veces, porque pues no todo, o sea, está a veces fuera de nuestras manos, ¿no? Pero el reconocer que existen ese tipo de errores, pues también nos ayudan a crear un círculo de más confianza a la Claro. audiencia. Sí, exactamente. Es generar confianza, redes de verificación, ¿no? De estar alertas todos. Un checador nos dice, prefiero tener que desmentir periodistas con datos que ver que lo sancione una autoridad. Nos queda un minuto para cada uno. Manuel, una reflexión este último comentario. A ver, sí, el hecho que haya autoridades sancionadoras nunca ha acabado bien, en ámbitos de libertad de expresión. Así que tengamos mucho cuidado cuando hablamos de regulación. Simplemente para recapitular y reforzar algunos temas. Primero, el combate a la desinformación, sobre todo en contexto de crisis tan sensible como la que estamos viviendo, debe ser también un esfuerzo personal. Ya hablamos de nuestros chats, familiares, amigos, nuestra casa, hablar, educar sobre desinformación, cachar fake news, compartirlas, es algo a nivel individual. Y a nivel colectivo, hay que hablar también de cómo estamos siendo consumidores. Entonces, si dejamos de consumir, si dejamos de dar clic, eso tiene un impacto colectivo, porque justamente los modelos, no solamente propagación de desinformación, sino también algunos modelos monetarios se ven afectados y tenemos que saber que ese es nuestro poder. Cada clic que no le demos a alguien que está tratando de engañarnos, está afectando justamente su modelo económico, político o de cualquier motivación que tenga para hacer desinformación. Entonces, a nivel colectivo, sí hay que tener conciencia de nuestro poder de consumo y también hacer lo que ya platicamos, que es visibilizar quienes ya tienen un modus operandi perverso y que abusan justamente de su liderazgo en cuestiones de opinión pública para, a través de la desinformación, del fake news, tomar provechos políticos, desinformar o distraernos. Eso es súper importante. Entonces, ojalá Cindy y toda la red de colegas que están verificando también nos puedan decir después de la crisis quiénes tuvieron sus agendas, quiénes fueron los más mentirosos o las más mentirosas, o algo que puede ser más complicado, quiénes nos han tratado de engañar más con medias verdades. Cindy, tu reflexión acerca de esto. Pues ya te podemos contestar. No, pero digo, es claro que tampoco debe haber una censura, o sea, total. Digo, lo vemos en el caso del Diario de Juárez, que emitió una nota falsa en su portada. Obviamente la disculpa pública ayuda mucho a reconocer que pues, se pueden tener estos errores, pero también obviamente el confiar y tener esta red de colaboración de verificadores, de especialistas, de quienes estamos intentando mostrar toda la base científica, ayuda a la audiencia a tener información más confiable. Hemos detectado en los últimos meses quienes tienen una línea totalmente trazada como la es, no sé, o sea, no sé si decirlo, pero sí, o sea, tengo esa responsabilidad de decirlo, que es Grupo Salinas. De alguna forma, quienes trabajamos en algún momento detrás de esos medios sabemos cómo funcionan. Y lo hemos al menos estudiado en los distintos medios que forman parte de este grupo, que al final ya ha tenido una línea y que se ha esparcido y que ha dañado la situación de la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, el evidenciarla con datos y con información confiable, hacerlo científico, es necesario para tener una mejor y mayor información, porque no solamente tenemos el problema de los servicios de salud, porque decían ciertas personas, pues sí, que me dé el virus y ya me muero y ya no pasa nada. Claro. No, pero ¿a quién estamos poniendo en riesgo? A los médicos, a las enfermeras, y no solo a ellos, sino a quienes son más vulnerables, a quienes no tienen una actividad económica que les dé un sustento y que no tenga, pues, para el resto de su vida, que no tengan un alimento, que a las personas que tienen enfermedades terminales, a las personas que, pues, también, pues, dependen de algo más
que simplemente ay, yo me muero y ya, no pasa nada, ¿no? Sino que hay todo, hay científicos detrás de esto, hay personas muy valiosas que quieren seguir viviendo y que quieren seguir pues ayudando a este mundo de alguna u otra forma. Y pues es por eso que se necesita información confiable, real, verificada, para ayudar pues a mejorar la situación en todos los aspectos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias Cindy, muchas gracias Manuel, muchas gracias a las más de 40 personas que nos han estado siguiendo. Además, si nos quedan unos segundos, me gustaría compartir una guía de la BBC para identificar fake news. El primer punto es, tómate un minuto y piensa acerca de lo que estás leyendo, ¿no? El segundo es, te causó una reacción emocional muy grande, pues desconfía. 3, esta información confirma alguna convicción que ya tenías. Este es un punto importante porque estas compañías lo que hacen es reforzar ideas generales y llenarlas con mitos. 4, la noticia te está pidiendo que creas en ella, es decir, siempre dicen, tengo una información exclusiva y por favor creen en ella. Eso es para desconfiar. Y el quinto es producir una reacción inmediatamente después de haber leído esto vale la pena. Hay que reflexionar. Pues muchas gracias a Kunat por esta invitación y pues aquí estamos a la orden. Hasta luego.